Hola, ¿qué tal? Bueno, a continuación vamos a desarrollar tres casos de simulación con tres distribuciones granulométricas diferentes y su respectivo balance de masa. Bueno, para este caso vamos a tocar un circuito directo de molienda clasificación y vamos a desarrollar justamente las simulaciones con el simulador que se puede llegar a visualizar y que bueno, básicamente si no visualizaron el procedimiento de uso de este simulador, los invito a que puedan llegar a ver ese video que ya se publicó anteriormente. Bueno, vamos a ver justamente lo siguiente. La primera simulación viene a ser con la información por defecto que tenemos en este momento, con esta distribución granulométrica por defecto. Las siguientes tenemos justamente lo siguiente, con esta distribución granulométrica que tenemos y que solamente considera 8 mallas, ¿correcto? Y la tercera viene a ser la siguiente, que solamente considera 15 mallas. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tenemos un ajuste granulométrico por multiplicadores de Lagrange, pero previo ingreso justamente de un grado de error por muestreo. Tenemos el balance de masa, circuito de molienda, dimensionamiento del molino de bolas, cálculos energéticos y los cálculos operativos, correcto, que ya lo vamos a ver justamente en su debido momento, pero básicamente el uso del simulador ya se describió en un video anterior. Y bueno, este viene a ser el primer caso. Como se dijo justamente, en este punto le damos un clic y tenemos lo siguiente. Como punto número 1, ingresar la granulometría de planta. Ya tenemos justamente dicha granulometría de 4 puntos de muestreo, alimento fresco, descarga molino, underflow y overflow. Y el formato, gramos de retención por fracción de tamaño. Punto número 2, generamos el ajuste de la granulometría. Lo vamos a hacer. Le damos un clic en este botón, ajustar granulometrías. Y bueno, tenemos la siguiente ventana donde me pide justamente definir el error que tengo de muestra por corriente. En este caso tengo tres corrientes, descarga molino, underflow y overflow. ¿Correcto? Tal y como está por defecto lo dejamos. Realizamos el ajuste, nos aparece la siguiente ventana, cálculo realizado con éxito, método de ajuste, multiplicadores de Lagrange. Aceptamos. Y bueno, tenemos la siguiente vista. Acá tenemos una distribución experimental. Acá tenemos una distribución ajustada. Y bueno, como también ya se dijo en el video anterior, acá tenemos justamente 5 corrientes, ¿correcto? Básicamente la corriente adicional viene a ser la alimentación real para el molino, en el formato de porcentaje pasante, por supuesto. Esta viene a ser data experimental. Y por este lado tenemos justamente la data ajustada por el método de multiplicadores de Lagrange para el alimento fresco, alimento molino, descarga molino, fracción de gruesos y fracción de finos del ciclón. Por la parte de abajo tenemos el 80% pasante por corriente en la alimentación fresca, alimento molino, descarga molino, under y over en la distribución experimental y lo mismo en la distribución ajustada. Más por debajo tenemos un factor de calidad. En este caso, el factor de calidad para las tres corrientes, descarga molino, underflow y overflow, es de 100, ¿correcto? Por debajo tenemos el error, que viene a ser un error para cada uno de 1, 1 y 1. Esto significa de que cuando yo tengo un error bajo, mi factor de calidad es alto. Caso contrario, si tengo un error alto, mi factor de calidad es bajo. Y bueno, por la parte de abajo también tenemos las distribuciones granulométricas experimentales y las distribuciones granulométricas ajustadas. Para este caso tenemos justamente las curvas, ¿correcto? Tenemos 5 curvas granulométricas del circuito, experimental y ajustada. A simple vista no se puede llegar a visualizar justamente cómo viene a ser el ajuste de las curvas por la sobreposición de curva experimental y curva ajustada, y eso lo vamos a ver por la parte de abajo. Y bueno, tenemos lo siguiente en este caso. Por ejemplo, identificamos cada corriente en cada curva. En este caso tenemos, por ejemplo, series overflow fit, que viene a ser en este caso la curva de ajuste para el overflow. Acá tenemos la curva de ajuste para la descarga del molino. En este punto el underflow. En este punto alimento para molino. Y en este caso tenemos la alimentación fresca. ¿Correcto? Ese viene a ser el ajuste que se genera. Y lo que vamos a ver en primer punto viene a ser variar justamente el error de muestreo que tenemos por corriente. ¿Correcto? En este caso lo que vamos a hacer viene a ser variar primeramente el error en el overflow. Pero para visualizar la diferencia que generamos vamos a hacer una pequeña captura de pantalla. A ver, capturamos de pantalla. Y tenemos justamente la siguiente gráfica. Lo vamos a acomodar.
Vamos a hacer esto para visualizar justamente cómo es el ajuste cuando nosotros variamos justamente el grado de error de muestreo. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar con el overflow. Volvemos al balance, le damos sí, volvemos a ajustes granulométricos, le damos un clic y bueno, acá tenemos justamente los errores de muestreo, ¿verdad? En el caso del over, básicamente como se dijo, el grado de error que yo le puedo llegar a dar oscila de 1 a 10. Le voy a dar acá un grado de error de, por ejemplo, de 6, ¿correcto? Realizo el ajuste, ya me aparece la siguiente ventana, cálculo realizado con éxito, método de ajuste, multiplicadores de Lagrange y aceptamos. Y bueno, para este caso, esta viene a ser la distribución granulométrica justamente que tengo, y para el over justamente se ve un pequeño cambio, ¿ok? Y lo vamos a ver más notoriamente en las curvas granulométricas. Acá tenemos la distribución experimental, distribución ajustada, y en este punto no se puede llegar a visualizar de una manera notoria justamente ese ajuste. Y acá tenemos lo siguiente, la comparación justamente sobrepuesta de curvas granulométricas experimentales y ajustadas. Bueno, tenemos justamente lo siguiente, esta curva negra justamente viene a ser el ajuste y esta viene a ser la data experimental. Y bueno, hacemos una pequeña comparación y tenemos lo siguiente para este caso. Se visualiza justamente cuando yo tengo un mayor grado de error, el ajuste no va a ser respecto a la data experimental, no va a ser adecuada, no va a generarse una sobreposición, pero cuando tengo un grado de error más bajo es mucho mejor el ajuste y se puede llegar a visualizar por este punto, ¿correcto? Y la diferencia que se genera justamente entre esta curva experimental y la curva ajustada. Eso es únicamente respecto al overflow, la fracción de los finos del ciclón. Salimos y vamos a hacer lo mismo para la descarga del molino, ¿correcto? En este caso la descarga del molino, a veces el under, esta viene a ser la descarga del molino, ¿correcto? Vamos a hacer una variación de su grado de error. Y bueno, tenemos lo siguiente, en la descarga del molino vamos a cambiar a un error de 7, por ejemplo. Realizamos el ajuste, cálculo realizado con éxito, aceptamos, vamos por la parte de abajo. Acá tenemos justamente la curva de la descarga del molino, que en este caso viene a ser esta curva gris, ¿correcto? Es la data ajustada y aquí tenemos la data experimental. Vamos por la parte de abajo y tenemos lo siguiente, como se dijo. En este caso, esta curva que se puede llegar a visualizar viene a ser el ajuste y la curva gris viene a ser la data experimental. Hacemos una comparación con las condiciones iniciales y se puede llegar a visualizar justamente que con un mayor grado de error, como es el ajuste de la curva ajustada respecto al experimental. Acá se puede llegar a visualizar un mayor distanciamiento de curvas y acá un menor, correcto, menor distanciamiento de curvas. Y bueno, básicamente esa viene a ser la influencia cuando uno varía los grados de error que tenemos justamente de muestreo. Por la parte de arriba, a ver, vamos a ver la granulometría. En la descarga del molino, por ejemplo, vamos a ver el 80% pasante que tenemos como data experimental, 781 micrones, y como descarga de molino tenemos acá 1298.41 micrones, básicamente variando a ese elevado grado de error. Vamos a hacer una simulación más en función del underflow, correcto. En el under vamos a ponerle, por ejemplo, ya un grado de error de 8. Realizamos el ajuste, aceptamos. Acá tenemos lo siguiente, a ver, vamos a ubicar el underflow que viene a ser esta curva. Aquí tenemos justamente el underflow experimental y en este caso tenemos el underflow ajustado, correcto. Ubicamos las curvas granulométricas, vamos por la parte de abajo. Tenemos el underflow, en este caso que viene a ser el ajuste, y tenemos el underflow que es la data experimental. Hacemos una pequeña comparación y también se ve lo mismo. Por ejemplo, visualizamos en este punto o en esta zona la diferencia que hay en la data experimental, que básicamente generamos una sobreposición en este punto, pero en este caso sí hay un pequeño distanciamiento, ¿correcto? Lo mismo en esta zona que se puede llegar a visualizar. Se puede ver justamente la diferencia y cuál es la influencia que tenemos justamente al ingresar o no ingresar un grado de error por muestreo, ¿correcto? Bueno, ya visualizamos ese punto.
vamos por la parte de arriba, volvemos, ya tenemos justamente la granulometría ajustada, ¿correcto? Básicamente con lo siguiente, es decir, estamos considerando de que tenemos para este caso un factor de calidad para todos de 100, ¿correcto? Para la descarga del molino, el underflow y el overflow. Con esa consideración, lo que nos queda hacer viene a ser el balance de masa de planta, circuito directo. Aceptamos, le damos clic en este botón, realizar balance, y bueno, nos aparece la siguiente información por defecto, ¿correcto? Voy a cambiar esa información, limpieza de datos, sí. Ya para este caso tengo justamente toneladas métricas secas por hora, le voy a poner 750 aleatoriamente, tengo un porcentaje de humedad de 2.5%, acá tenemos la información del mineral, gravedad específica 2.21, tenemos un Watt Index, digamos de 13 kWh por tonelada, luego tenemos en este punto densidades de muestreo en planta, en la descarga del molino, 1.72 toneladas por metro cúbico, en el underflow 1.76 toneladas por metro cúbico y en el overflow 1.23 toneladas por metro cúbico, ¿correcto? Luego le damos clic en ir a balance, nos aparece la siguiente ventana, visualizamos justamente el flowsheet para un circuito directo de molienda clasificación. ¿Qué más vemos? En este caso los rótulos, en la alimentación fresca, descarga de molino, alimento hidrociclón, underflow y overflow. Por la parte izquierda visualizamos justamente la leyenda del balance, ¿correcto? Para este caso tenemos 9 variables. Tenemos acá las toneladas métricas secas por hora, toneladas cortas secas por hora, toneladas métricas de pulpa por hora, un porcentaje de sólidos por corriente, densidad de la pulpa en toneladas por metro cúbico por corriente, el caudal de la pulpa en metros cúbicos por hora por corriente, la dilución, toneladas métricas de agua por hora y la gravedad específica. Lo que también vemos justamente viene a ser el agua de dilución. Acá tenemos el agua de dilución para molienda y el agua de dilución para clasificación en metros cúbicos por hora respectivamente. Adicionalmente tenemos un 80% pasante por corriente. En este caso no es por corriente, sino que viene a ser únicamente en la alimentación fresca y en la fracción de los finos del ciclón, básicamente para visualizar el grado de moliendabilidad que se genera en el circuito. Unidades respectivas, micrones, ¿correcto? Adicionalmente tenemos una carga circulante del circuito completo en porcentajes. Bueno, es lo que tenemos justamente en este punto. A continuación lo que vamos a hacer viene a ser generar el balance de masa. Para este caso ya tenemos información de ingreso y podemos llegar a realizar ese balance de masa. Acá tenemos el siguiente botón, generar balance, le damos un clic, nos aparece la siguiente ventana, balance realizado con éxito, proceda a ver las condiciones de planta, ¿correcto? Solamente aceptamos y bueno, tenemos lo siguiente. Lo que vamos a analizar primeramente viene a ser el tonelaje que tenemos de alimentación en el alimento fresco, ¿correcto? Acá tenemos 750 toneladas métricas secas por hora y en la fracción de los finos lo mismo, ¿correcto? Masa de ingreso es igual a la masa que sale en este caso. Luego también analizamos el porcentaje de sólidos que tenemos. Por ejemplo, en la alimentación fresca tenemos, según leyenda, 97.5% de sólidos básicamente. La información que ingresamos fue el tema de humedad, ¿correcto? Hay una diferencia justamente se genera en este punto. En la descarga del molino tenemos 76.46, en el alimento para clasificación 60.67, ligeramente alto, en la fracción de los gruesos del hidrociclón 78.87% de sólidos y en la fracción de los finos tenemos 34.15% de sólidos. Bueno, ¿qué más tenemos para este caso? La densidad de pulpa en la descarga del molino 1.72, en el alimento ciclón 1.5, en la fracción de los gruesos 1.76 y en la fracción de los finos 1.23, ¿correcto? También tenemos la dilución, toneladas cortas secas por hora, toneladas métricas de pulpa. Ya sería cuestión de visualizar y analizar justamente cada variable por corriente, ¿correcto? Adicionalmente tenemos acá el agua de dilución para el molino, 331.77 metros cúbicos por hora.
Agua de dilución para clasificación 1114.42 metros cúbicos por hora. Una consideración vendría a ser justamente para este caso de que nosotros generamos cierta agua de dilución para regular un porcentaje de sólidos en el combiner al equipo o la descarga. Por ejemplo, vemos en este punto de que en la alimentación fresca tenemos 97.5 y en la fracción de los gruesos 78.87. Básicamente tenemos una alimentación combinada para el molino de bolas, pero en la descarga tenemos 76.46, ¿correcto? Significa de que con una dosificación de 331.77 metros cúbicos por hora de agua, pasamos de 97.5, 78.87 a 76.46% de sólidos. Lo mismo en el caso del clasificador, ¿correcto? Pasamos de 76.46 a 60.67 con 1114.42 metros cúbicos por hora. Luego vemos en este caso un 80% pasante como alimentación fresca de 3058.92 micrones y lo que va para flotación viene a ser de 189.26 micrones, una carga circulante de 336.51%. Vamos a la siguiente opción, tenemos justamente cálculo energético, le damos un clic y tenemos la siguiente ventana. Acá tenemos el Watt Index en kWh por toneladas, tenemos el 80% pasante en el alimento, el 80% pasante en la transferencia que va para flotación, en micrones ambos, el consumo específico de energía en kWh por tonelada y tenemos la potencia en kilowatt. Para este caso ninguna de estas informaciones o datas básicamente son editables, ¿correcto? Solamente realizamos el cálculo, nos aparece la siguiente ventana, cálculo energético realizado con éxito. Aceptamos y tenemos lo siguiente: Watt Index 13, el 80% pasante en la alimentación 3058.92, el producto 189.26 micrones, transferencia para este caso, consumo específico de energía 7.1 kWh por tonelada y la potencia de 5325 kilowatts, correcto, y salimos nada más. Vamos a la siguiente opción, tenemos justamente dimensionamiento del molino según catálogo. Y nos aparece la siguiente ventana, dimensionamiento del molino de bolas, circuito directo de molienda. En este punto tenemos justamente la información operacional, hablamos del Watt Index en kWh por tonelada, el F80 y el T80 que es el tamaño de transferencia para flotación, ambos en micrones, ¿correcto? Esta información no es editable, ya disponemos de esa información. Luego tenemos la información de ingreso, tenemos el número de molinos y las pérdidas de potencia. En este caso, el número de molinos, básicamente editamos esta opción para variar justamente la potencia del motor por molino, ¿correcto? Y eso se va a ver más adelante, cuando tengamos un tonelaje más alto y una potencia también más alta, porque con esa potencia no vamos a poder encontrar un molino justamente según un catálogo más adecuado. Luego tenemos en este punto pérdidas de potencia. En este caso, las pérdidas de potencia depende mucho del tipo de molino que se tenga, correcto, ya sea un gearless o un piñón Catalina. Luego tenemos el consumo específico de energía en kWh por tonelada, la potencia neta por molino en kilowatt y en HPs, la potencia del motor por molino en kilowatt y HPs que está en función de las pérdidas de potencia. Luego tenemos en este punto la potencia neta total en kilowatt, la potencia del motor total en kilowatt, ¿correcto? Este viene a ser el primer cálculo que se tiene que realizar. En este caso le damos un clic en calcular, ¿correcto? Pero primeramente voy a variar mis pérdidas de potencia. Digamos que sea un molino de gearless. Le doy únicamente 5% de pérdidas de potencia y calculamos. Y nos aparece la siguiente ventana, cálculo realizado con éxito, tomando como base un molino de bolas, número de molinos, tenemos uno, una potencia en kilowatt 5605.26, potencia en HPs 7511.72. Y nos aparece una recomendación: 1. Ver catálogo para molino de bolas y realizar el dimensionamiento, y 2. Hacer la comparación de potencia del motor bench. Aceptamos y esa información la tenemos en este punto, ¿correcto? Potencia del motor por molino 5605.26 en kilowatt y 7511.72 en HPs, similar a la potencia neta
total para este caso. Esta potencia neta de este punto y la potencia del motor de este punto, ¿correcto? Bueno, ¿qué pasaría en el caso de que tenga dos molinos, por ejemplo? Si tengo dos molinos y calculo, me aparece lo siguiente, tomando como base un molino de bolas, número de molinos, tenemos 2, potencia en kilowatt 2800, 2.63, potencia en HPs 3755.86, ¿correcto? Y se puede llegar a ver justamente la diferencia al utilizar un molino y al usar dos molinos. Y la recomendación, aceptamos. En este punto tenemos justamente la potencia del motor por molino 2802.63 kW. Y acá tenemos una potencia del motor total, correcto, 5605.26. Significa de que yo al usar 2, 3, 4, 5 molinos, básicamente la potencia total se distribuye en cada molino. En este caso normalizamos solamente a una unidad, calculamos, ya sabemos qué información tenemos, aceptamos. Por la parte de abajo tenemos justamente dimensionamiento del molino de bolas, referencia catálogo bench. Vamos a hacer este dimensionamiento en función de catálogo justamente. Nos pide la siguiente información: diámetro en pies, longitud en pies, potencia en kilowatt o HPs. Respecto a esto seleccionamos justamente unidades de potencia, kilowatt o HPs, ¿correcto? Luego tenemos acá dimensiones del molino de bolas, básicamente lo que vamos a determinar, diámetro y longitud en pies. Bueno, para este caso lo que vamos a hacer es buscar un molino de bolas que tenga esta potencia del motor, 5605.26. Ya sea si el catálogo está en kilowatt o HPs, la potencia, por supuesto, buscamos cada valor, ¿correcto? Y bueno, para este caso tenemos lo siguiente, acá tenemos justamente el siguiente catálogo. Acá, la parte que nos interesa justamente viene a ser la siguiente. Acá tenemos el tamaño, en sí las dimensiones. Específicamente buscamos B, correcto, que viene a ser un ball mill o un molino de bolas. Y acá tenemos la potencia en HPs y no en kilowatt, correcto. Como se dijo, vamos a buscar lo siguiente, potencia del motor en kilowatt 5605.26 o referencialmente 5600, correcto. Acá tenemos potencias de 24.000, 29.000, 14.000, 17.000, 15.000. A ver, seguimos viendo. 6.500, 5.500. Para este caso, 5.500, ¿correcto? Si es 5.600, podría ser 5.500. Referencialmente, por supuesto. Ya acá tenemos lo siguiente, justamente para cobre, mineral de cobre, tenemos acá las dimensiones de 18 por 24 B para un molino de bolas con 5500 de HP, correcto, de potencia. Bueno, acá tenemos las dimensiones, justamente, diámetro por longitud, 18 por 24.5. Tipeamos lo siguiente, 18 por 24.5. Respectivamente, diámetro 18 pies, longitud 24.5 pies. En este punto tenemos la potencia que tenemos que poner justamente lo siguiente, 5500, pero esta potencia se visualizó de que tiene unidad de HPs. 5500, seleccionamos unidades de potencia y HPs, nada más, ¿correcto? Luego seleccionamos dimensionar. Y bueno, nos aparece la siguiente ventana, dimensionamiento realizado con éxito, caso molino de bolas, número de molinos, tenemos 1, diámetro 18, longitud 33.42, potencia por molino en kilowatt 5605.26 y potencia del molino o por molino en HPs 7511.72, ¿correcto? A ver, un problema, aquí ha ocurrido un problema, la selección justamente de la potencia, en este caso se hizo en función de 7511.72, ¿correcto? Así es que tenemos que ver esta potencia de 7511.72. Me he confundido en esa parte. A ver. Aquí tenemos justamente 7500, ¿correcto? 20 por 30.5.
Y aquí tenemos 7500 justamente de potencia en HPs, puesto de que si nosotros tenemos justamente la potencia del motor, tenemos unidad de kilowatts y HPs, y como tenemos justamente las unidades de catálogo en HPs, tenemos que buscar respectivamente dichas unidades de potencia, por supuesto, 7511.72. Una vez más dimensionamos y tenemos lo siguiente: caso molino de bolas, número de molinos 1, diámetro 20, longitud 30.53, potencia por molino 5605.26 kW y potencia por molino en HP 7511.72. ¿Correcto? Y con esto básicamente tenemos las siguientes dimensiones de 20 por 30.53 según catálogo, por supuesto. Y nada más. Esa viene a ser la metodología que uno considera para hacer este tipo de dimensionamientos. ¿Correcto? Posteriormente limpiamos toda la información que se visualiza para este caso. Limpiamos y le damos sí. Y se puede ver de que todo se borra menos esta información de ingreso, número de molinos, referencialmente o lo dejé por defecto en una unidad, pérdidas de potencia. Básicamente es en uno, lo dejo por defecto en uno, ¿correcto? Y salgo respectivamente. Luego vamos a la siguiente opción, operación circuito, y nos aparece la siguiente ventana: operación del circuito directo de molienda, operación del hidrociclón. Acá tenemos justamente las toneladas métricas de agua por hora que tenemos justamente en el underflow, y te va a dar a conocer justamente cuál es el bypass de agua que tenemos, cuál es el porcentaje de agua que recuperamos justamente por el underflow respecto a la alimentación de agua para clasificación. Lo mismo para el caso del overflow. Luego por el lado de la derecha tenemos justamente el porcentaje pasante por corriente, tenemos un 80% pasante en la alimentación fresca, alimento molino, descarga molino, underflow y overflow en micrones, ¿correcto? Por este punto tenemos una carga circulante del circuito directo de molienda clasificación en porcentajes, un ratio de reducción del circuito en función del F80 y el P80 del circuito. Y también tenemos un ratio de reducción únicamente para el molino, ¿correcto? En este caso consideramos el 80% pasante en la alimentación real para el molino y el de su descarga. Realizamos el cálculo, acá no tenemos justamente información editable, y nos aparece la siguiente ventana: cálculo realizado con éxito. Aceptamos y tenemos lo siguiente: en el under estamos recuperando por ejemplo 676.15 toneladas métricas de agua por hora, que equivale a un 31.86% de, bueno, básicamente de recuperación de agua por la fracción de gruesos, y en el over 68.14, ¿correcto? Acá tenemos justamente el 80% pasante por corriente. En la alimentación fresca tenemos justamente 3058.92 micrones o 3.058 milímetros. En el alimento molino tenemos 2125.83, descarga molino 1098.54, en el underflow 1459.02 micrones, y en el overflow tenemos justamente como tamaño de transferencia para flotación 189.26 micrones respectivamente. Tenemos una carga circulante de 336.51%, un ratio de reducción del circuito 16.16 y un ratio de reducción en el molino de 1.94, ¿correcto? Bueno, salimos justamente, y para este caso del circuito directo de molienda clasificación también salimos, ¿ok? Salimos y salimos. Y bueno, esa viene a ser justamente la primera simulación, y la segunda viene a ser justamente con la siguiente distribución granulométrica. En este caso tenemos bien este punto o bien este punto, ¿correcto? En este caso vamos a tratar este caso, este muestreo justamente que tenemos en este caso. Vamos al simulador y borramos lo siguiente: vamos a borrar aberturas y retención, ¿correcto? Bueno, para este caso tenemos la abertura respectiva. A ver, tenemos 15 iteraciones. A ver, desde este punto, correcto. Luego tenemos acá la alimentación fresca, gramos de retención. Copiamos y lo pegamos. Luego tenemos acá la descarga del molino.
Luego tenemos el underflow, la fracción de los gruesos, ¿correcto? Y pegamos. Y tenemos el overflow. En las mallas iniciales ponemos justamente 0 gramos de retención. Y bueno, tenemos lo siguiente. Ya tenemos justamente 4 corrientes de muestreo: alimento fresco, descarga molino, underflow y overflow, ¿correcto? Bueno, según procedimiento, inicialmente ingresar la granulometría de planta, básicamente la granulometría muestreada. Luego generamos el ajuste de granulometría. Aceptamos. Vamos a ajustar granulometrías. Inicialmente que el error de muestreo esté por defecto en 1. Realizamos el ajuste. Nos aparece la siguiente ventana: cálculo realizado con éxito, método de ajuste, multiplicadores de Lagrange. Ya aceptamos. Y bueno, tenemos lo siguiente: acá tenemos la distribución experimental, que es la información de ingreso, y acá tenemos la distribución ajustada, ¿correcto? Y bueno, por debajo tenemos justamente el 80% pasante, por corriente por supuesto. Tenemos un factor de calidad. En este caso el factor de calidad para cada corriente, descarga molino, under y over, es de 100, y tenemos un error por defecto de 1. Por ejemplo, vamos a visualizar de que en el overflow como 80% pasante tenemos 264.29 y como data ajustada tenemos 265.08, ¿correcto? Vamos a ver ahora las curvas granulométricas. Vamos por la parte de abajo y tenemos lo siguiente. Estas vienen a ser justamente las curvas granulométricas, y acá tenemos 5 curvas, ¿correcto? Acá tenemos una distribución experimental y acá tenemos una distribución ajustada. Por ejemplo, acá tenemos el overflow, acá tenemos la descarga del molino, acá tenemos el underflow, acá tenemos el alimento para molino y acá tenemos el alimento fresco. Lo mismo para este caso. Ahora vamos a visualizar una sobreposición de las curvas granulométricas, ¿correcto? Experimental y ajustada. Vamos por la parte de abajo y tenemos justamente lo siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos la curva granulométrica del overflow, ¿correcto? El ajustado y el experimental. Lo mismo en este punto, en la descarga del molino, en el underflow, en el alimento molino y en el alimento fresco. Bueno, para este caso, la simulación que vamos a hacer viene a ser justamente en función del grado de error que tenemos justamente en el muestreo. En este punto voy a variar el grado de error que tengo justamente en el overflow, ¿correcto? Para ver este pequeño cambio, vamos a hacer una captura de pantalla respectiva para ver justamente cómo es que varía esta curva de ajuste. Volvemos a condiciones iniciales. Una vez más le damos un clic a ajustar granulometrías. Bueno, vamos al overflow, le vamos a cambiar por ejemplo un grado de error de muestreo de 7, ¿correcto? Y le damos en realizar ajuste. Cálculo realizado con éxito, método de ajuste, multiplicadores de Lagrange. Aceptamos. Acá tenemos una vez más la distribución experimental y acá tenemos la distribución ajustada. Bueno, vamos a analizar únicamente el over. En el over, el 80% pasante experimental, 264.29, y como data ajustada tenemos acá 268.74. Ya se puede llegar a ver justamente cuál es el cambio que tenemos. Más por debajo tenemos el factor de calidad. El factor de calidad para el overflow es de 2.04 porque el error básicamente ha incrementado a 7, ¿correcto? Como se dijo, cuando el error aumenta, el factor de calidad disminuye. Y si el error básicamente disminuye, el factor de calidad aumenta, ¿correcto? Ahora vamos a ver las curvas de distribución. Bueno, acá tenemos lo siguiente: distribución experimental, distribución ajustada. Acá tenemos la curva del overflow experimental, curva del overflow ajustada, ¿correcto? Vamos por la parte de abajo, vamos a ver justamente la sobreposición que tenemos para este punto. Y bueno, a diferencia de el ajuste experimental que viene a ser este,
¿correcto? Si hay una pequeña diferencia justamente que se puede llegar a ver. En este punto la sobreposición con un error justamente incrementado a 7 no es como con un error básicamente de 1, ¿correcto? En este punto se puede llegar a ver justamente ese caso, como viene a ser justamente el ajuste con un error de 1 y con un error de 8. Esta viene a ser justamente error de 1 y esta viene a ser error de 8, o error de 7, disculpen. Justamente se puede llegar a ver eso. Y es muy importante justamente definir cuál es el grado de error que tenemos justamente por muestreo en planta concentradora. A ver, vamos a subir a la parte de arriba. Volvemos al balance. Y bueno, vamos a hacer el balance de masa, pero considerando justamente un error de muestreo en las tres corrientes de 1, ¿correcto? Realizamos el ajuste y aceptamos. Y acá tenemos justamente un cambio, 264.29 como tamaño de transferencia para flotación experimental y 265.08 ajustado, ¿correcto? Vamos a ver una vez más la curva y se puede llegar a visualizar el buen ajuste que se genera. Volvemos al balance. Vamos a realizar balance, ¿correcto? Este viene a ser el secuenciamiento. Generamos el ajuste de la granulometría, generamos el balance de masa de planta. Vamos a realizar balance, tenemos la información por defecto en este punto y limpiamos los datos. Bueno, nos piden justamente las toneladas métricas secas por hora. Le pongo 5520 toneladas métricas secas por hora, humedad de 4.5%. En este caso me pide una gravedad específica de 2.76, un Watt Index de 18, ligeramente competente en mineral, densidades de muestreo en planta. En este caso, en la descarga del molino, 1.72 toneladas por metro cúbico, en el underflow, 1.96 toneladas por metro cúbico, y en el overflow, 1.28 toneladas por metro cúbico. Ir a balance, tenemos el siguiente flow sheet que ya se explicó, circuito directo de molienda de clasificación, generamos el balance, nos aparece la siguiente ventana, balance realizado con éxito, proceda a ver las condiciones de planta, aceptamos y bueno, tenemos lo siguiente, acá tenemos 5520 toneladas métricas secas por hora como alimentación fresca y como fracción de finos tenemos lo mismo, 5520 toneladas métricas secas por hora. Luego analizamos el porcentaje de sólidos. En la alimentación fresca, 95.5, ¿correcto? Básicamente por la humedad de ingreso. Descarga del molino, 65.64. Alimento para clasificación, 60.62, ligeramente alto. Tenemos en la fracción de los gruesos del hidrociclón, 76.81 y en la fracción de los finos, 34.3, ¿correcto? Tenemos también el agua de dilución para el molino de bolas, 7341.87, el agua de dilución para clasificación, 3231.42, y como se dijo, básicamente el agua de dilución es para regular ese porcentaje de sólidos que yo tengo. Por ejemplo, acá tenemos en la descarga del molino, como se dijo, 65.64 y para pasar de este valor a 60.62 requiero añadir 3231.42 metros cúbicos por hora, ¿correcto? Adicionalmente tenemos la densidad de pulpa, 1.72 en la descarga del molino, en el alimento para clasificación 1.63, en la fracción de gruesos 1.96 y en la fracción de finos 1.28. Luego tenemos una carga circulante del circuito de 364.07. Tenemos más en este punto el 80% pasante como alimentación fresca de 2329.26 micrones y en la fracción de los finos 265.08 micrones. Correcto, básicamente para transferencia, para flotación. Vamos al siguiente punto, cálculo energético, le damos un clic y nos aparece la siguiente ventana. En este caso procedemos a realizar el cálculo. Nos aparece lo siguiente, cálculo energético realizado con éxito, aceptamos. Correcto, y tenemos justamente la siguiente información de salida, consumo específico de energía de 7.33 y la potencia de 40.461.6 kilowatts. Salimos, vamos al siguiente punto, dimensionar según bench.
En este caso es catálogo referencial. Tenemos la información operacional, el Word Index, el F80, el tamaño de transferencia, la información de ingreso, el número de molinos, las pérdidas de potencia, ¿correcto? Vamos a poner unas pérdidas de potencia, en este caso de 10%. Calculamos y nos aparece la siguiente ventana. Cálculo realizado con éxito, tomando como base un molino de bolas. Tenemos número de molinos 1, la potencia en kilowatt, potencia en HPs. Recomendación, ver catálogo para molino de bolas y realizar el dimensionamiento, hacer la comparación de potencia del motor según bench. Aceptamos. En este caso vamos a poner dos molinos para ver una variación justamente en la potencia neta y la potencia del motor. Dos molinos, calculamos, tenemos lo siguiente, tomando como base un molino de bolas, potencia en kilowatt 22.478.67, en HP 30.124.12. ¿Y por qué se varía justamente el número de molinos? Porque si yo considero solamente un molino, calculo, aquí tengo una potencia del motor de 44.957.33 kW o 60.248.22 HPs. Y para el dimensionamiento justamente requeriría buscar esa potencia, ¿correcto? Y acá tenemos justamente como una potencia máxima de 29.502 y es en HPs, ¿correcto? Y acá tenemos la potencia hasta 60.248 referencialmente para este caso. Por eso es que aumentamos un molino más. Con dos molinos tenemos una potencia del motor en HPs de 30.124 y básicamente acá tenemos 29.502, ¿correcto? Y podemos llegar a hacer el dimensionamiento en función a las dimensiones de este molino de 28 por 44, ¿correcto? O también un molino adicional, calculamos, tenemos justamente la potencia en kilowatt 14.000, la potencia en HP es 20.000 y con 20.000 que tenemos según catálogo, acá tenemos 20.100, 20.904, justamente con las siguientes dimensiones, correcto, para mineral de cobre, disculpen. Y bueno, para este caso ya consideremos justamente tres molinos, correcto. Digamos que tenemos un circuito de integración SAG-bolas, tenemos acá tres molinos. Bueno, buscamos justamente dimensionamiento del molino de bolas, referencia a catálogo bench. Ojo de que un punto muy importante viene a ser justamente lo siguiente. Acá tenemos una potencia neta total, potencia del motor total, ¿correcto? Y en este caso no influye justamente el número de molinos que tenemos, sino que viene a ser una potencia total de 40.461 y 44.957.33. Y a diferencia justamente de esta potencia, que es la potencia por molino, ¿correcto? Bueno, buscamos según catálogo una potencia de cuánto, de 20.000, ¿correcto? 20.082.74. Y aquí tenemos justamente para un molino de bolas, a ver, acá tenemos cobre 22.000, acá tenemos 20.785, bueno, referencialmente también, ¿ok? 26 por 38. 26 pies por 38 pies, diámetro y longitud, potencia de 20.785. HPs, seleccionamos unidades HPs y bueno, dimensionamos y tenemos lo siguiente. Dimensionamiento realizado con éxito, caso molino de bolas, número de molinos, son 3 básicamente. Tenemos un diámetro de 26 pies, una longitud de 36.73, potencia por molino en kilowatt 14.985.78, potencia por molino en HPs 20.082.74. Aceptamos, correcto, y tenemos justamente las siguientes dimensiones para este molino, y en este caso serían 3 molinos, por supuesto. Limpiamos la información, le damos sí, salimos y bueno, realizamos el siguiente cálculo que viene a ser justamente operación del circuito. Le damos un clic y para este caso de frente calculamos. Cálculo realizado con éxito, aceptamos, correcto. Tenemos justamente la operación para el hidrociclón
Y vemos de que en el under recuperamos 6.067.46 toneladas métricas de agua por hora, que equivale a un 36.46% en el under y 63.54% en el over. Tenemos un 80% pasante por corriente. Como alimentación fresca, 2.329.26 micrones. Alimento molino, 1.889.66. En el overflow, 265.08 micrones. Carga circulante, 364.07. Ratio de reducción, 8.79 del circuito. Y en el molino, 1.4. Salimos, limpiamos la información y salimos. Bueno, hasta este punto justamente viene a ser el segundo caso. Y el tercer caso es este, ¿correcto? Este viene a ser el tercer caso justamente, en el cual tenemos flujos de muestreo, lo mismo, alimentación fresca, descarga del molino, el overflow y el underflow, ¿correcto? Tenemos justamente 8 mallas, 8 iteraciones. Acá tenemos la abertura de malla, por supuesto. No, esta viene a ser la malla. Acá tenemos la abertura de malla, allá. Acá tenemos el alimento fresco, descarga, over y under, ¿correcto? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Borramos. En este caso, uno cuando varía justamente la abertura de malla tiene que poner las mallas respectivas, ¿ok? Cabe considerar lo siguiente. Y acá tenemos 8 mallas, copiamos abertura, control C. Lo pegamos en formato de valores. Alimento fresco. Y pegamos la información, correcto. Luego tenemos acá descarga del molino. Luego tenemos el underflow. Pegamos la información. Y por último tenemos el overflow. Generamos 0 gramos de retención para las primeras mallas. Correcto, ya tenemos justamente lo siguiente. Y acá generamos una malla 100% passing necesaria. Correcto. Bueno, para este caso va a ser referencial únicamente. Acaba de considerar lo siguiente. Vamos a poner, a ver, 900 micrones. Malla referencial 100% pasante. Ajustamos la distribución granulométrica. Bueno, por defecto básicamente generamos un error de 1. Realizamos el ajuste. Tenemos la siguiente ventana, cálculo realizado con éxito, método de ajuste, multiplicadores de Lagrange. Aceptamos. Y bueno, necesariamente se tuvo que poner una malla 100% passing, correcto, para determinar adecuadamente el K80. Bueno, ya tenemos lo siguiente: distribución experimental, distribución ajustada. Tenemos alimento fresco, alimento molino, que lo determinamos por balance granulométrico. Tenemos acá la descarga del molino, tenemos el underflow y el overflow, data experimental, y lo mismo en la distribución ajustada. Por la parte de abajo tenemos el 80% pasante por corriente. Bueno, vamos a ver justamente el 80% pasante que tenemos en el overflow. Acá tenemos 229.48 y acá tenemos 225.83 como data ajustada. Un factor de calidad para las tres corrientes, descarga molino, under y over de 100, y tenemos un error por defecto de 1. Por la parte de abajo vamos a ver justamente las curvas granulométricas, en este caso curva granulométrica experimental y curva granulométrica ajustada, ¿correcto? Acá vamos a visualizar como principal punto justamente la curva del overflow. Acá tenemos el over, en este caso experimental, y este es el over ajustado, correcto. Luego tenemos en este punto la descarga del molino. Luego tenemos el alimento molino, el under, correcto, alimento fresco. Y bueno, ya vamos a visualizar justamente la sobreposición de curvas.
Y bueno, tenemos lo siguiente. Esta viene a ser justamente las curvas granulométricas y las curvas ajustadas, ¿correcto? Con el método de multiplicadores de Lagrange. Vamos a hacer una pequeña captura. Acomodamos lo siguiente. Correcto, tenemos lo siguiente. Bueno, para este caso, lo que vamos a hacer viene a ser justamente variar el grado de error que tenemos justamente en el overflow. Correcto, para ver justamente cómo va a variar este ajuste de curvas. Volvemos al balance, le damos sí, ajustamos la granulometría. En el overflow variamos a un valor de 7. Realizamos el ajuste, aceptamos. Bueno, primeramente, acá tenemos como 80% pasante, como data experimental 229.48 y como data ajustada tenemos 222.76. Luego tenemos un factor de calidad en el overflow 2.04 y tenemos un error más alto 7, correcto, básicamente el factor de calidad ha disminuido. Por la parte de abajo tenemos justamente acá las curvas granulométricas. Esta viene a ser la curva experimental del overflow y esta viene a ser la curva ajustada del overflow, correcto. Ahora vamos a ver las curvas sobrepuestas. Y bueno, tenemos lo siguiente, básicamente el ajuste es de la siguiente manera cuando consideramos justamente un error de 7 del muestreo específicamente en el over. Y bueno, se puede llegar a visualizar cuál es la diferencia que se genera en el ajuste en este punto, por ejemplo. Acá tenemos un mayor distanciamiento por el grado de error que tenemos justamente. Y lo mismo para este caso, ¿correcto? Se ve la diferencia. Acá tenemos el over ajustado y este viene a ser el over experimental, ¿correcto? Y esa viene a ser justamente la influencia de variar ese grado de error que tenemos justamente por corriente. En este caso consideramos descarga molino, underflow y overflow respectivamente. Volvemos al balance y luego nos queda hacer el balance de masa de planta concentradora. Aceptamos, pero para mí considero justamente hacer el balance con un error de 0, un error de 1, correcto, un error de 1 justamente por corriente. Realizo el ajuste una vez más, acepto, vuelvo al balance, le doy sí y voy a realizar el balance de masa. Limpio la información que está por defecto y bueno, completo lo siguiente. Tengo de alimentación fresca 1200 toneladas métricas secas por hora, humedad del 4.5%, densidades de muestreo de planta, descarga molino 1.75, underflow 1.83 y el overflow 1.23 toneladas por metro cúbico. Información del mineral. Tengo una gravedad específica de 3.2, un Ward Index de 12. Ir a balance, generamos el balance de masa, balance realizado con éxito, proceda a ver las condiciones de planta. Aceptamos y bueno, tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver, tenemos como alimentación fresca 1200 toneladas métricas secas por hora, como fracción de finos 1200 toneladas métricas secas por hora, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? Un porcentaje de sólidos en alimentación fresca de 95.5, básicamente por la humedad. En la descarga del molino tenemos acá 62.34. En el alimento para clasificación tenemos 40.58%. En la fracción de gruesos 65.97%. En la fracción de finos 27.2% de sólidos. ¿Correcto? También tenemos el agua de dilución. Acá que tenemos como agua de dilución 860.28 metros cúbicos por hora para el molino de bolas. Para el ciclón tenemos acá 2351.48. Más que todo para pasar de 62.34% de sólidos a 40.58 requiero 2351.48 metros cúbicos por hora de agua. ¿Qué más tenemos? La carga circulante 127.79% de sólidos. Tenemos el F80 701.3 micrones y el P80 225.83.
Cabe mencionar de que para este punto básicamente se tiene que poner la información de la malla superior justamente en la información de ingreso respectiva, ¿correcto? Por eso es que yo puse justamente una malla referencial o en sí una abertura referencial. Bueno, luego vamos al siguiente punto, cálculo energético. Le damos un clic. Únicamente ponemos realizar cálculo. Cálculo energético realizado con éxito. Bueno, para este caso tenemos un Word Index de 12, que es la información de ingreso. Tenemos un F80 de 701.3, tenemos un P80 de 225.83, consumo específico de energía 3.45, potencia 4140. Normalmente el F80, por ejemplo, para molienda viene a ser de 3000 micrones, 5000 micrones, 7000, 8000, ¿correcto? Salimos, vamos a dimensionar bench y básicamente la metodología es la misma básicamente, ¿correcto? De la que ya vimos. Solamente tenemos que ver catálogo y buscar justamente la potencia respectiva en HPs que tenemos. Podemos llegar a ver justamente lo siguiente, potencias de 6000, 8000 y demás. ¿Correcto? Sería cuestión de buscar justamente dicha potencia en HPs con sus respectivas dimensiones de el molino. Vamos a obviar esta parte. Salimos. Luego tenemos el siguiente punto de operación circuito. Y bueno, de frente calculamos, realizar cálculo, cálculo realizado con éxito, aceptamos, ¿correcto? Tenemos justamente un bypass de agua de 19.76%, tenemos el 80% pasante por corriente como se puede llegar a visualizar en las 5 corrientes del circuito, luego tenemos una carga circulante y tenemos ratios de reducciones respectivamente tanto para el circuito como para el molino. Salimos y en este caso lo dejamos en ese punto, ¿correcto? Y bueno, hasta este punto justamente ya estaría culminando este video y bueno, más adelante ya estaré publicando más videos referidos a diferentes simuladores. Muchas gracias por su atención.